tiene mucho más peso, con más preguntas en el mundo de la oposición, y el tercero que es más sencillito, porque vamos a ver solo 6-7 diapositivas que van de forma crítica a lo que más se nos pregunta en el mundo de la oposición. Vamos con este segundo bloque de contenido, RCP y OVACE. Vamos a empezar por OVACE porque con OVACE nos vamos a quedar solo con dos ideas. La palabra OVACE quiere decir obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Todos absolutamente la tendencia cuando vemos a una persona que tiene obstruidas las vías aéreas es a darle un golpe interescapular. Pero vamos a ver que la AJA y la ERC, que son dos organismos que vamos a presentar a continuación, dan una serie de recomendaciones en cómo se tiene que hacer el abordaje de la obstrucción de las vías aéreas. Primero, lo primero que hay que valorar, como podemos ver en la presentación ahora mismo, es si el paciente tose o no tose. Luego, si tose, desde luego hay que animarlo a toser. Lo segundo, se puede hacer otra maniobra como es el golpe interescapular, otro que es la compresión del abdomen y otro que es la compresión torácica en el centro del tórax. Son las 4 maniobras que van a ayudar a desobstruir la vía aérea. Entre ellas, como podemos observar, la gran diferencia es que normalmente en adultos solemos utilizar el golpe interescapular y la compresión abdominal, que hay una variante para mujeres gestantes o personas que están muy obesas con compresión torácica. Y luego los niños, que podemos observar que los neonatos menores de 1 año solo se hacen compresiones interescapulares. Mientras que los niños, como podemos observar, lo que se suele hacer es una presión un poquito más baja. Es las 3 variantes que tenemos de cómo se hace el OVACE. Básicamente lo que tenemos en el protocolo 2015 de la ERC, que ahora hablaremos de ella, observamos que si encontramos un paciente que tiene obstruida la vía aérea y tiene tos efectiva, lo que te dice la ERC es que le sigas animando a que siga tosiendo. Si el paciente deja de toser o su tos es inefectiva, no consigue desobstruir la vía aérea, ¿vale?, es cuando tenemos que intervenir. Si el paciente está inconsciente, hay que comenzar con la RCP, pero si el paciente está consciente, vamos a ver que hay que alternar golpes interescapulares en la espalda con compresiones. Mucho cuidado con la palabra golpe, que una cosa es golpe interescapular y otra cosa es compresiones. Para hacer las compresiones vamos a ver que hay 2 formas de hacerlas. Normalmente abrazando al paciente por atrás y produciendo las compresiones en el abdomen o produciendo las compresiones en el tórax, en el centro del tórax. Si la persona está muy obesa, vamos a ver, todos lo sabemos, que la variante es apoyarlo en una superficie dura de pie y hacerlo de frente, haciendo las compresiones en el abdomen, ¿de acuerdo?, en el tórax de frente. Son las formas que tenemos de hacer las compresiones y los golpes. Insisto, golpes intercapulares, compresiones abdominales o torácicas. Lo que recomienda la ERC es que si no conseguimos, después de los golpes y de las compresiones abdominales, que volvamos a golpes intercapulares y luego a compresiones torácicas. Luego otra vez intercapular y luego compresiones abdominales. De tal forma que completemos el ciclo, de tal forma que vayamos dando vueltas y consigamos desobstruir la vía aérea. Este es el ciclo que se interviene a la hora del código OVACE y por tanto esta es la forma de intervenir. Muy sencillito. Como vemos, la única llamada de atención que hacemos es que en niños mayores de 1 año, al tener compresión abdominal con torácica de entrada. En un adulto, si conseguimos con la interescapular y la abdominal, es suficiente para intentar desobstruir la vía aérea. Básicamente este es el protocolo 2015 que hay de la ERC. Podemos meter el enlace y leer algo más de información, pero para el perfil de preguntas que tenemos nos sobra. Un ejemplo es la pregunta que vemos ahora mismo aquí, de Valencia 2013, que nos dice que a la hora de hacer las compresiones torácicas, que qué punto hacemos del tórax. Y se hace justo en el centro del tórax. Por tanto, la opción de respuesta correcta es la 1. Muy fácil. Muy bien. Segunda idea que tenemos que tener básica, RCP. El OVACE es muy fácil, quedándonos con el número de compresiones, cómo se alterna, lo que se hace en el niño, lo que se hace en una persona que está obesa, lo que se hace en adulto, pues lo tenemos. Ahora, RCP es un poquito más complicado. A la hora de hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, el problema que tenemos es que tenemos distintas recomendaciones. ¿Por qué? La mayoría de preguntas OPE que podemos ver, tenemos un problema, y es que normalmente están obsoletas, porque estos manuales normalmente se actualizan cada pocos años. De tal manera que cuando hemos estudiado algo, a los pocos años ya se ha actualizado. Primer problema. Segundo problema. En España, los organismos más importantes que hay de referencia vais a ver que recomiendan tanto uno como otro de las recomendaciones que hay a nivel internacional, como son el SEMES, como es la Asociación Americana, que es la AJA, como vamos a ver la Europea, que es la ERC. Como tenemos estas 2 recomendaciones y en España se utilizan los 2, tenemos que tener mucha precaución en qué perfil de pregunta se corresponde a una y otra. Ya anticipamos que se parecen mucho a ambas. Lo único que vamos a hacer, por tanto, en esta parte de la presentación es pararnos con una tabla inteligente que has de desarrollar de aquellos que son los aspectos diferenciales. Vamos a por ellos. Insisto, lo que tenemos aquí ahora mismo nos impronta de que hay 3 organismos. Uno que es el americano, otro que es el europeo y otro que es el internacional, el ILC. Vamos a por ellos. Más importante para nosotros es el europeo, aunque muchos de los que estáis oyendo este vídeo ahora mismo, igual sois instructores AJA. En España tenemos muchos instructores también que forman
y hacen cursos sobre RCP basándose en los criterios de los norteamericanos. Insisto, ambos coexisten en nuestro país y por tanto vamos a ver que le prestamos atención a los dos. Sencillamente hablar un momentito de la ERC, de que recomienda el europeo, porque vamos a ver que es muy interesante la aportación que ha hecho en la última actualización. Básicamente, lo que representa esta diapositiva es que aparece un teléfono allí, porque se le da mucha relevancia a la guía telefónica y que hayan personas capaces de monitorizar y guiar a otra persona que esté haciendo una RCP, aunque sea un lego, aunque sea un novato, para que sepa cómo hacer una RCP de calidad. Y con lo cual hay una guía que pone mucha importancia en cómo monitorizar a un paciente por vía telefónica para que haga una RCP. Primera idea. Esto lleva a algo fundamental en los pilares básicos, que es formar a toda la ciudadanía. La ERC, ¿vale? Uno de los pilares fundamentales del trabajo que se está desarrollando es que todas las personas tengan conocimiento de cómo se hace una RCP básica. Se dediquen a lo que se dediquen, a lo que hagan. Por tanto, se está admitiendo como una formación transversal sobre la formación básica. Segunda idea. Y la tercera es que, como aparecen aquí desfibriladores, quieren que toda la población tenga un manejo de los desfibriladores. La diferencia de los dos que tenemos aquí es que uno se llama DESA y otro se llama DEA. Es que es tan fácil porque el DEA se llama desfibrilador automático. Lo único que tienes que saber y te sale en la pantalla en grande es dónde le pongo los electrodos y cómo lo hago. Una vez que le pones los electrodos, el DEA lo hace todo. Diagnostica cuál es la situación y si tiene que desfibrilar, desfibrila, con lo cual no hay que hacer nada. Y el DESA es lo mismo, nada más que es semiautomático. Le ponemos los parchecitos en la zona donde nos indica y luego cuando ha hecho un diagnóstico de la situación y tiene que desfibrilar, el DESA se llama que es semiautomático porque te indica que le des al botón para desfibrilar. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero como comprenderemos, cualquiera que no se dedica al mundo de la sanidad puede aplicar un desfibrilador de estas características, porque está hecho para eso. Y la ERC se mete de lleno. La ERC, en la actualización que ha hecho, observamos que tiene un índice temático que son estos 11 puntos, de los cuales se ha subrayado en rojo 3 de ellos. De los que se ha subrayado, ve que básicamente se ha subrayado la desfibrilación externa automatizada del adulto en rojo porque ha introducido mucha información nueva para formar a toda la población. Luego se ha introducido alguna actualización de primeros auxilios, que ya lo hizo la AJA en su anterior edición, y algo sobre soporte de transición de recién nacidos en paritorio. Son las 3 informaciones que se han ampliado, más algunos detallitos puntuales. Antes de empezar a hablar de la situación cardiopulmonar, hay que introducir conceptos clave. Lo que tenemos en esta diapositiva es una serie de definiciones que a todos nos tiene que sonar. Entre los más elementales está que es una RCP básica y que es una RCP avanzada. Todos los que estamos viendo, escuchando este vídeo ahora mismo, sabemos que la RCP básica, la diferencia entre una avanzada es que la avanzada tiene un soporte que se puede hacer a través de oxigenoterapia, a través de intubación, a través de fármacos, de medicamentos, que la básica no tiene. Por tanto, la básica se fundamenta en las compresiones y ventilación para haber una adecuada oxigenación y una adecuada circulación, por lo menos de mínimos. Por eso se habla de RCP básica de calidad. Entre una y otra se encuentra la desfibrilación a través del DEA o el DESA. Vamos a ver qué digo entre una y otra, porque entre una básica y una avanzada, y es lo que muestra ahora mismo la presentación, te dice la ERC no la incluye dentro de la básica, la desfibrilación, mientras que la AJA sí la mete en la básica. Vamos a ver que los americanos contemplan que toda la población tiene que estar formada y que cualquiera que se enfrenta a una RCP básica podría coger un desfibrilador y aplicarlo, con lo cual lo mete dentro de la básica, mientras que los europeos no lo hacen, ¿de acuerdo? Los europeos hablan de la básica, desfibrilar y por último la RCP avanzada. Muy bien, pues una vez que tenemos estos pequeños conceptos básicos, vamos a ir por cada uno de estos elementos por partes. Primero vamos por la básica, después vamos por la desfibrilación y después vamos por la avanzada. En la cadena de supervivencia, que es aplicar cada uno de estos parámetros, vamos a ver que se basa en el acrónimo ARDES. Son los 4 elementos que tenemos aquí, que en la siguiente diapositiva, en esta que tenemos ahora mismo, se llevan con la palabra ARDES. ¿Qué quiere decir ARDES? Que cualquier persona sabría que tiene que hacer estos 4 pasos. La A significa A de pedir ayuda. Pedir ayuda, lo primero, cuando hay una situación de riesgo. Segundo, comenzar la RCP. Tercero, desfibrilar. Y cuarto, un soporte vital avanzado. Se supone que cualquier ciudadano debería hacer los 3 primeros pasos. Y obviamente el avanzado se queda para los profesionales. A, R, D, ARDES. A de pedir ayuda, R de RCP y D de desfibrilar. Y por último, para los sanitarios se queda soporte vital avanzado. ¿Vamos a por ellos? Venga, vamos. Empezamos por la RCP básica. Lo primero que hay que saber, que se supone que cualquier persona debe saber. Ya tenemos el problema servido sobre la mesa. Los americanos y los europeos no coinciden.
A la hora de hacer una RCP sabemos que tenemos que alternar compresiones para hacer movilización circulatoria y por otro ventilación, para intentar oxigenar. Ventilar y hacer compresiones. El problema que tenemos, que vemos que lo que dice esta diapositiva, que es el resumen que tenemos que tener claro todos, es que los americanos decimos que CAP utiliza el algoritmo CAP, mientras que los europeos utilizamos el algoritmo ACB. La pequeña mnemotecnia tonta que decimos es que los americanos utilizan CAP, C, A, B, porque son muy cabezones. Y seguro que no hace falta que te diga que americano se te está ocurriendo ahora mismo que tiene la cabeza muy grande, ¿verdad? Nunca lo olvides. ¿Y para qué te sirve la palabra C, A, B de cabezón? Para recordar que primero hacen C de compresiones, después A de despejar la vía aérea y lo último B de ventilar. CAP, por tanto, son los tres pasos que se dan. Primero compresiones, después despejo vía aérea y por último ventilo. Vemos que en Europa con la ERC no es exactamente así. Vemos que en los adultos hacemos ACB, por eso decimos que los adultos juegan la liga ACB, porque son muy altos adultos, grandes. Liga ACB, la de básquet, quien no sepa de qué estoy hablando. Una vez que tengo claro esto, vemos que lo que recomienda la ERC es primero A de despejar la vía aérea, después dar compresiones y por último ventilar. Son matices, pero lo tenemos que tener claro, que en la RCP básica no se sigue el mismo algoritmo según los americanos que en Europa. Primera idea. Segunda, como vemos, los europeos en los niños no siguen lo mismo. Vemos que los americanos, tanto en adultos como en niños, siguen CAB, porque son cabezones, todos. Mientras que vamos a ver que en Europa solo los adultos juegan la liga ACB, ¿vale?, de básquet, mientras que los niños tienen que aprender el abecedario, es la mnemotecnia que ponemos. Abecedario, porque son pequeños, tienen que aprenderlo. ABCD, ¿qué significa? A de vía aérea, B de ventilar y C de compresiones. ¿Por qué hay este matiz en las recomendaciones que desarrolla la ERC? Es lógico. La mayoría de alteraciones que llevan a una parada cardiorrespiratoria a un adulto suelen ser de origen cardíaco. Pues tanto es así que los americanos directamente empiezan con compresiones por eso, porque la culpa es del corazón. Y en los niños, la mayoría de veces que hay una alteración desde el punto de vista de cardiorrespiratorio suele ser de origen ventilatorio, respiratorio. Por eso empiezo por despejar la vía aérea y ventilar. Es lógico también. Si en los niños el origen, la causa suele ser respiratoria, pues lo primero que hago es despejar vía aérea y ventilo. Y después ya empiezo con las compresiones. Tampoco es muy difícil de entender. Los dos coinciden, eso sí, en los neonatos. Es lo único que coincide, que en los neonatos, por esto mismo que estamos explicando ahora mismo, sí que todos hacen el A, B, C, que es despejar vía aérea, ventilar y después las compresiones. Muy bien, pues con esta mnemotecnia tonta que hemos hecho y un poquito de ayuda para que os quedéis, ¿de acuerdo? La primera idea que tenemos. Damos un pasito más. ¿Cuál es el algoritmo que hay que hacer en un niño y en un adulto? El algoritmo, en esto sí que coinciden ambos. Vamos a ver que en el adulto es el que tenemos ahora mismo en la diapositiva, la parte derecha, donde observamos que se hace 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones de rescate, 2 respiraciones de rescate. 32. Esto se hace en el adulto. Mientras que en el niño, si nos fijamos, observamos un momentito, como podemos ver, lo que se hace son 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque en el adulto se hacen 30 compresiones y 2 ventilaciones y en el niño se hacen 15 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora le da el pausa y responde, te lo piensa un segundo y me responde. Es obvio, acabamos de explicar que las causas más frecuentes de los niños son de origen ventilatorio. Por eso priorizo más ventilar respecto a compresiones. En el adulto suele ser de origen cardíaco, le doy más compresiones y 2 ventilaciones. En el niño de origen ventilatorio, pues le doy la mitad de compresiones y 2 ventilaciones, con lo cual tiene más peso las ventilaciones que las compresiones. Es obvio, ¿verdad? Muy bien, pues una vez que tenemos esto ya tengo 2 ideas básicas. Lo interesante, llegado a este punto del tema y por el perfil de preguntas OPE que hay, es hacer una tablita como la que vamos a presentar a continuación, diferenciando lo que me recomienda la AJA, los americanos, y la ERC. Antes de llegar a ello, vamos a ver que el procedimiento dice que tiene que ser un procedimiento de calidad a la hora de hacer una RCP. ¿Qué es un procedimiento de calidad? Pues lo primero que nos dice es que hay que dar compresiones que pues, aproximadamente consigan una profundidad del tórax de 5 centímetros. Es curioso que si comparamos ahora mismo en la diapositiva, tanto en adultos como en niños hay que comprimir el tórax 5 centímetros. Y lo curioso es que en un neonato, que es significativamente mucho más pequeño, las recomendaciones son de 4 centímetros hundir el tórax. Esto es bastante llamativo. Esto da los elementos perfectos para hacer una pregunta de oposición. 5 centímetros el tórax en adultos, niños mayores de 1 año y en menores de 1 año, ¿de acuerdo? 4 centímetros. Primera idea.
Segunda idea. Cuando vemos el ritmo que hay que hacerlo, vemos que son 100-120 latidos por minuto. En esto suelen coincidir unas y otras, pero vamos a ver que en las maniobras de ventilación no. Porque en las maniobras de ventilación vamos a ver que normalmente en menores de un año se hace con boca-nariz, boca. De tal manera que la boca, ¿vale?, aborda toda la boca-nariz del pequeñajo. Mientras que en los mayores de un año y adultos se suele hacer boca a boca. No tiene más, son pequeños matices que la mayoría de los que estamos aquí pues los diferenciamos, los conocemos y lo hemos aplicado en nuestra práctica diaria. ¿A qué nos lleva estas diferenciaciones que estamos haciendo? Pues mira, una vez que tenemos esto claro, nos tiene que llevar a las tablas que tenemos ahora mismo en esta diapositiva. Estas tablas nos tienen que ayudar, diferenciar lo que nos proponen los americanos y los europeos. Esta tabla es inteligente que te hagas un esquema siguiéndola. Si es necesario, le das un momentito al pause, paras y vas viendo las diferencias. La primera parte de la tabla es la que acabamos de comentar, en cuál es el ritmo de compresión y ventilación y la diferencia entre los americanos y los europeos. Esta primera parte es la que acabamos de comentar. Y esta segunda pues es la diferencia que estamos introduciendo ahora mismo entre el tiempo que hay que parar entre una compresión y una ventilación, el máximo que hay que estar parado. Es decir, de una serie de datos muy sencillitas, el ritmo que hay que aplicar, que son las que estamos introduciendo ahora mismo. Cuánta profundidad hay que aplicar en el tórax, que como vemos son 5 centímetros, 5, 6, y en el menor de un año son 4. Son pequeños matices que diferencian las recomendaciones entre europeos y AJA, pero hay bastantes similitudes. Ahora, esta siguiente tabla que tienes aquí, que diferencia a los americanos y los europeos, mucho cuidado, porque esta segunda parte de la tabla debes de esquematizarla bien en la propuesta que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí ya se mete con parte de la RCP avanzada, que veremos después. Pero esta parte que vamos a ver aquí es interesante tenerla en cuenta porque, como vemos, se mete con cuándo administro los fármacos. Y esto para los profesionales sanitarios es muy interesante y encima hay diferencias importantes entre los americanos y los europeos. Vamos a ver que cuando se mete la adrenalina, lo tenéis marcado en azulito porque es distinto. Cuando aplicamos desfibrilación, ¿de acuerdo?, vamos a ver que normalmente se hacen 3 ciclos de desfibrilación. Y vamos a ver que los europeos, después del tercero y último, si el paciente no hemos conseguido reanimarlo, es cuando le aplicamos la adrenalina. Los americanos no, los americanos dicen, después de el segundo choque de desfibrilación, es ahí cuando voy a aplicar la adrenalina. Son matices diferenciales, son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que dan justo los elementos perfectos para ser preguntados en una posición. Por tanto, aquí cuando le das al paso un momentito y te quedas con todas estas ideas. No tiene más, ¿de acuerdo? Se ha metido un poquito más de información, de no utilizar los machacas, que son los compresores que utilizan automáticos, no aplicar de forma sistemática este tipo de sistemas, ¿vale? No aplicar ciertas herramientas rudimentarias de forma ordinaria, sino que aplicamos reanimación cardiopulmonar de calidad, que es siguiendo los parámetros que estamos introduciendo ahora mismo. Una vez que estás haciendo esta tabla, que seguro que ya tienes a estas alturas madura, ¿de acuerdo? Hay una cosa que es interesante y es ver en la RCP pediátrica la diferencia que hay en las compresiones de ventilaciones según si es un reanimador o 6-2. Esto no lo hemos anotado antes, hemos hablado de 32 en los adultos y 15-2 en los niños, ¿de acuerdo? Pero no hemos parado aquí. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta y observamos que cuando hay un solo reanimador, la AJA dice 32 y el europeo es exactamente igual. Pero solo si son legos las personas que están aplicando la RCP. Porque si la persona, hay un solo reanimador, pero es un profesional, te dice que se haga un ritmo compresión-ventilación de 15-2 en el adulto. Esto es una excepción. Cuando hay 2 reanimadores, vamos a ver que son 15-2, en ambos, tanto la AJA como la ER coinciden que sea 15-2 en la pediátrica. Con lo cual, lo que vemos en la excepción es que lo que hace es que cuando hay personal lego, básicamente, que es el resumen que podemos decir de esta diapositiva, cuando hay gente que no sabe hacerlo bien, ¿de acuerdo?, más vale que le dé bastantes compresiones para asegurar la circulación, aparte de ventilar, para asegurar que hay por lo menos una circulación mínima establecida. A los que hacemos buenas compresiones se supone que somos los profesionales, por tanto, haces tu 15-2, que es lo que se recomienda. Ese es el resumen de lo que tenemos aquí, no tiene más, nos quedamos con esta idea. Muy bien, damos un pasito, vemos alguna pregunta antes de seguir con la desfibrilación, como esta de Andalucía, que nos dice que antes de aplicar el desfibrilador, ¿de acuerdo?, que qué vamos a hacer con una persona que tiene una parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver que la recomendación era aplicar 2 minutos de RCP antes de efectuar la desfibrilación, y esta es una pregunta que es el ejemplo de preguntas que tenemos obsoletas. Por ejemplo, ahora mismo vamos a ver a continuación que se introduce la desfibrilación. Los nuevos actualizaciones de ERC ya nos recomiendan en un paciente que ya tengo con las placas preparado para desfibrilar, darle RCP previa. Si ya lo tengo preparado, primero desfibrilar, si la situación es desfibrilable. Muy bien.
Pues ya tengo la RCP y la idea que tengo de hacer, cómo hacer mi tabla inteligente comparando, diferenciando lo que propone la AJA de la ERC. Primera idea de la RCP, ritmos, tiempo, cómo hago las compresiones, la diferencia entre un adulto, entre un niño y entre un neonato. Muy fácil. Siguiente idea, desfibrilador. Los desfibriladores tenemos que tener claro que ya hemos dicho la diferencia que hay entre un DESA y un DEA. Uno es semiautomático, que te invita a que le des al botoncito cuando te dice sí, hay que desfibrilar, dale el botón, desfibrililo. Y el otro lo hace todo una vez que le pones las placas. Es muy fácil porque la mayoría tienen un monitor, te enseña las partes del tórax donde tienes que poner las placas que desfibrilas, es decir, es muy complicado y mucha falta de voluntad hay que tener para poner adecuadamente un desfibrilador. Muy fácil. De todo lo que hay aquí nos tiene que sonar pues, los voltajes en los que funciona. Lo único que tenemos que saber, y sería bueno que supiese toda la gente también, que hay dos tipos de desfibriladores, los adultos y los pediátricos. ¿Por qué? Porque los pediátricos para niños menores de 8 años funcionan pues, a otro voltaje. Vamos a ver que el cálculo de los julios, se hace es distinto, que lo vamos a introducir a continuación en soporte vital avanzado, y por tanto son pequeños requerimientos que hay que tener en cuenta. Si la mayoría te pregunta la edad, ellos mismos se suelen adaptar para aplicar el voltaje adecuado. Teniendo la edad del paciente, adecuan cuántos julios, la edad y el peso, como vamos a ver a continuación, cuántos julios tenemos que aplicar. Muy bien, nos quedamos con esta idea, ¿de acuerdo? De lo que tenemos aquí, poco más tenemos que saber de los desfibriladores. Muy bien, ¿cuándo para una RCP básica? Una RCP básica se puede parar por todo lo que representan las imágenes que tienes aquí ahora mismo. La que cuando ya se han pasado más de 30 minutos y no has conseguido reanimar al paciente, se puede considerar que la RCP ha sido fallida. Otra situación que invita a parar la RCP va a ser cuando el reanimador está exhausto, agotado. Cuando queda bastante claro que el paciente había dejado en su testamento vital que no se le aplicara la RCP, en el momento que llega a nuestro conocimiento la paramos, ¿de acuerdo? Cuando ya está claro que tiene un hallazgo incompatible con la vida del paciente, pues en ese mismo momento podemos parar. Es obvio ver todas las causas que generan parar la RCP básica. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a pasar directamente al último apartado, que va a ser de soporte vital avanzado. Soporte vital avanzado, vamos a ver que se compone de dos bloques de decisión. Este es el protocolo que nos recomienda la ERC y vamos a ver que en el protocolo lo que está claro es que si hay signos de vida, hay que evaluar, estabilizar al paciente, administrar oxigenoterapia, poner en posición de seguridad, ¿vale? Si hay signos de vida y el paciente manifiesta que tiene las determinadas constantes activas. Primera idea. Segunda idea, si el paciente no da signos de vida, está en parada cardiorrespiratoria, aquí es cuando se activa, que es lo que tenemos en la parte de la derecha de la columna, es cuando se activa, ¿de acuerdo?, el código RCP. De ello vamos a ver que para activar el soporte vital avanzado siempre ha habido primero pedir ayuda, que hemos dicho el ARDES, pido ayuda, después comienzo con la RCP básica y una vez que se ha producido esto ya podemos aplicar desfibrilación y empezar con el soporte vital avanzado. Por tanto, es el cuarto elemento de los 4 que hemos comentado, el cuarto y último. Muy bien, una vez que tengo esto claro, ¿en qué consiste el soporte vital avanzado? Son 8 pasos. Los 8 pasos que se siguen a la hora de detectar un paciente que hay que aplicar un soporte vital avanzado es avisar al equipo especialista, al de reanimación. Primer paso. Segundo paso, administrar oxígeno. El tercer paso que vamos a aplicar, como vemos, no es administrar compresiones, sino es desfibrilar. Vamos a ver que en rojo tenemos marcado de los 8 pasos las 3 desfibrilaciones que le vamos a aplicar. Lo único que hay entre desfibrilación y desfibrilación, lo que está viendo son periodos de hacer RCP, de hacer compresiones y ventilaciones. Obviamente, todo esto se para ¿cuándo? Puede ser que nos quedemos en el tercer paso, cuando desfibrilar recupera al paciente. Se acaban el resto de pasos. Si al desfibrilar no recupera al paciente, hay que aplicarle RCP. 2 minutos y reevaluar la situación. ¿Que sigue en parada cardiorrespiratoria? Volvemos a hacer una desfibrilación, en este caso de mayor voltaje, entre 150 y 360 julios. Vuelvo a aplicar RCP, 2 minutos, ¿de acuerdo? Vuelvo a valorar la situación. Que el paciente nos ha reanimado otra vez, vuelvo a aplicar a un voltaje mayor una tercera desfibrilación. Y en este momento es cuando dice la ERC que hay que aplicar fármacos. Vamos a aplicar en primer momento adrenalina y posteriormente, si es necesario, amiodarona. Es importante que sepamos que esto es lo que dice la ERC en Europa. Porque la AJA vemos que justo metería después del punto 5, si el paciente lo evalúo y no ha recuperado, el 6 sería introducir adrenalina al paciente. Son matices diferenciales que hay entre la AJA y la ERC, pero me los quedo, porque esto da lugar a preguntas de oposición. Estos son los 8 pasos que se siguen al hacer un soporte vital avanzado. Lo más importante para las personas que tenemos que manejar, los fármacos. Entre los fármacos, lo primero que tienes que saber es cuál es la vía de urgencia. ¿Por dónde administro el fármaco?
¿Es preferible una vía venosa? ¿Es preferible una vía endotraqueal? ¿Preferible una vía intraósea? De todas las vías urgentes, primero vena, y si no hay posibilidad de coger una vena al paciente, la segunda es intraósea, no os quepa duda. Segunda idea que tenemos que tener clara. De todos los fármacos que hay aquí, se ha puesto 3, que es la adrenalina, bicarbonato y amiodarona. La adrenalina ya hemos dicho cuándo la aplicamos. Aquí os recuerdo, ¿de acuerdo?, los miligramos que hay que aplicar y cuándo se aplica. Por si hay una pregunta obvia que es muy sencilla, o sea, ¿cuántos miligramos de adrenalina aplicamos? Pues 1 miligramo en bolo el primero y luego cada 3-5 minutos tras la tercera descarga, ¿de acuerdo? Se va aplicando de forma secuencial hasta que conseguimos recuperación del paciente. Primera idea. Segunda, la amiodarona se aplica en dosis única, 300 miligramos. ¿De acuerdo? Es el antiarrítmico de elección y vamos a ver que es el que más supervivencia ha demostrado tener. Por tanto, es un fármaco estrella dentro de la RCP avanzada. Me quedo la idea, nos pueden preguntar hasta la dosis que tengo que aplicar. Una vez que tengo esto claro, os recuerdo de la vía intraósea, que sé que todos lo sabemos, que a la hora de la vía de elección intraósea, la edad que modula, si voy a elegir el acceso de la tibia proximal o la tibia distal, es la edad. Si es menor de 6 años, me voy a la tibia proximal. Y si es mayor de 6 años, el paciente, me voy a la tibia distal. A la hora de hacer un acceso de vía intraósea, esto es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, pues con esto estamos cerrando el soporte vital avanzado, ¿de acuerdo? Vemos preguntas muy facilitas como esta de Castilla y León en el año 2006, que nos dice que el soporte vital avanzado, en un ritmo potencialmente desfibrilable, antes del tercer choque se administrará. Antes del tercer choque, está claro que aquí no está diciendo ni AJA, americanos, ni europeos. Pero antes del tercer choque, puedo dar como opción de respuesta correcta la A1, sabiendo que se refiere a los americanos. ¿Por qué estamos invitando a que esta parte del contenido me pongas la AJA y la ERC y vayas diferenciando? Para tener criterio y poder diferenciar que esta opción de respuesta puede ser correcta solo si me refiero a la AJA. Porque, desde luego, si esta pregunta se dijera según la ERC, desde luego no sería la opción de respuesta correcta ninguna que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, otra pregunta que tenemos de Andalucía te dice que cuál es el agente antiarrítmico de elección en RCP. Todos tenemos claro que el antiarrítmico en la urgencia es la amiodarona. Más a largo plazo, como para estabilizar al paciente, se dará lidocaína. Pero sin lugar a dudas, amiodarona 300 miligramos, como hemos comentado. Muy bien, pues en la tabla que estás haciendo seguro a estas alturas y la lleva muy bien avanzada y cerrada, dos ideas que te tienes que apuntar del soporte vital avanzado pediátrico. Y es que este algoritmo muestra que en el rayito justo al lado, el rayito rojo que aparece ahí, es que a la hora de hacer una descarga, los kilojulios que aplicamos no son exactamente los mismos, sino que hay una adaptación según el peso del paciente, de tal manera que vamos aplicando 4 julios por kilo que tenga el paciente. No tiene más, pero más o menos es como se hacen las descargas. El resto del algoritmo es bastante similar, cambiando por siempre que las RCPs entre descarga y descarga obviamente no siguen las mismas compresiones y ventilaciones como ya hemos visto en el básico y por tanto me anoto esta diferencia sutil. Muy sencillito, con esto cerramos este segundo bloque de contenido que tiene que representar ahora mismo lo que hemos comentado, pues básicamente el código base, que hemos dicho que según la tos, si es efectiva invitamos al paciente que siga tosiendo, recuerdo, y si es inefectiva y la persona está inconsciente, automáticamente RCP. Y si está consciente, vamos alternando 5 golpes con 5 compresiones. En la cadena de supervivencia recordamos el acrónimo ARDES, y dentro del ARDES, A de pedir ayuda, RCP básica, luego la D de desfibrilar y por último la soporte vital avanzado. Y nos tiene que representar todas las ideas que tenemos ahora mismo en esta propuesta esquemática que tiene que seguir, ¿de acuerdo?, las ideas más importantes que acabamos de describir. Mucho ánimo con el esquema de este segundo bloque de contenido. Muy bien, comenzamos con el tercer y último bloque de trabajo de todo el tema de urgencias y emergencias, que es SOC. SOC es muy rentable porque vamos a ver que son 4 o 5 ideas las que nos tenemos que quedar y con estas 4 o 5 ideas solemos encontrar bastantes preguntas de oposición. Vamos a por él. Venga, SOC. Lo primero que tenemos que saber del SOC, como tenemos ahora mismo aquí en la presentación, es que son 6 tipos de SOC que concretamos en 4. ¿Por qué los concretamos en 4? Porque vamos a ver que hay 3 tipos de ellos que son bastante parecidos desde el punto de vista fisiopatológico y por tanto los clasificamos en eso que se llaman distributivos. Antes de hacer y analizar esta clasificación, lo que tenemos que tener claro es que ¿qué es un SOC? Porque todos hablamos de shock, síncope, pero es lo mismo un shock y un síncope. Básicamente cuando hablamos de shock sabemos que es un fallo cardiocirculatorio, de tal manera que no hay una circulación adecuada por el sistema cardiocirculatorio. Hasta aquí muy sencillo. Cuando hablo de shock es porque se va dando una instauración progresiva. Y cuando hablo de síncope es porque se produce una instauración súbita. Es la diferencia entre shock
y síncope. Pero básicamente son términos que se utilizan prácticamente como sinónimos. Primera idea. Segunda idea, shock. En el shock tenemos que tener claro que hay varias causas que lo pueden generar. De todos los que tenemos aquí se ha puesto una imagen a los más básicos y los que más nos preguntan en el mundo de oposición. El shock más frecuente de todos, ¿por qué no se distribuye bien el volumen hemático por los vasos sanguíneos? Porque no hay volumen hemático. Si un vaso se rompe y hay una hemorragia, si no hay volumen no se mueve bien. Muy fácil. Primera idea. Y esto nos clasifica el shock de tipo hipovolémico. Causa número 1, hemorragias. Muy fácil. ¿Qué más tipos de shock hay? Luego está el cardiogénico. El cardiogénico es cuando el corazón no funciona bien. Si no se contrae bien, hay buen volumen, pero si no se contrae bien, no hace una buena distribución. Ya esto se le llama shock de tipo cardiogénico. Segundo tipo de shock. Vamos por el tercero. El tercero es el shock obstructivo. Se define así solo. Todo el sistema cardiocirculatorio, pues en alguna parte del sistema se obstruye. ¿Qué pasa si se obstruye? Que el corazón a priori funciona bien. Funciona bien, pero cuando intenta eyectar el volumen de eyección cardíaca, no puede haber una buena circulación y por tanto eso va a dar un fallo en el sistema. Y al dar un fallo en el sistema, vamos a ver que todos los fallos en el sistema, los tres que acabamos de comentar, llevan a lo mismo. Y es que disminuye el volumen sistólico, es decir, disminuye la capacidad que tiene el corazón de sacar volumen fuera del mismo y por tanto llevarlo a todo el árbol circulatorio arterial. Por tanto, es muy fácil entender que la primera de las causas en el shock hipovolémico es por hemorragia y se disminuye la precarga. No le llega sangre al ventrículo izquierdo y por tanto no lo puede llevar al resto del lecho arterial. Primera idea. Segundo, el shock cardiogénico, vamos a ver que la causa es porque el corazón no funciona bien. Sí hay una buena precarga, sí hay un buen volumen, pero vamos a ver que no lo puede movilizar y como no lo moviliza es porque disminuye la contractilidad. En el hemorrágico que acabamos de decir, que hipovolémico, es porque disminuye la precarga y en este es porque disminuye la contractilidad. Y el tercero de ellos, en el shock obstructivo, como bien tenéis, la causa que lo genera es porque aumenta la poscarga. ¿Por qué aumenta la poscarga? Porque como está obstruido, cuando el ventrículo izquierdo se contrae para sacar la sangre, como está obstruido, va a haber mucha sangre retrógrada que va a volver. Cuando yo vuelvo a medir el volumen que queda dentro del ventrículo izquierdo, se eleva mucho. Y se eleva porque hay una obstrucción. Con lo cual, en uno disminuye la precarga, en otro aumenta la poscarga y en otro disminuye la contractilidad. Todos los tres te llevan a lo mismo, que es disminuir el volumen sistólico. Si tu corazón mueve menos volumen por cada latido, vamos a ver que todos los tipos de shock van a intentar hacer lo mismo al principio. ¿Qué va a ser? Pues tener más frecuencia cardíaca para mover más volumen. Con lo cual, todos los shock tienen dos momentos. El momento de intento compensatorio a través de aumento de la frecuencia cardíaca para intentar conservar el gasto cardíaco, pero todos somos conscientes de que esto va a ser circunstancial. El mecanismo compensatorio va a tardar minutos, ¿de acuerdo? O alguna hora, de tal manera que va a intentar compensar con un exceso de frecuencia cardíaca esa pérdida de volumen sistólico. En el momento que empiezan a fallar los mecanismos compensatorios, la frecuencia cardíaca comenzará a bajar y el gasto cardíaco comenzará a caer. Estos son los dos tiempos en los que funcionan los tipos de shock, ¿vale? La fase compensatoria y la fase descompensada. Otro tipo totalmente distinto son los distributivos. En los distributivos, en cambio, vemos que tenemos séptico por infección, el anafiláctico y por último el neurogénico. Todos ellos se caracterizan por lo mismo, que hay una disminución de la resistencia vascular periférica y por tanto va a disminuir la precarga. Llega menos sangre al corazón y por tanto se moviliza menos. Por tanto, le pasa igual que al hipovolémico, que disminuye la precarga, pero por motivos totalmente distintos. De hecho, el más peculiar de todos estos es el neurogénico. ¿Por qué se produce un shock neurogénico? Porque no hay una buena comunicación entre hipotálamo y hipófisis y las glándulas suprarrenales. De tal manera que esto va a condicionar a que no se secreten catecolaminas. Si no se secretan catecolaminas, como la adrenalina, ¿qué le pasa al tono de los vasos sanguíneos? Cae. Por eso vamos a ver que cuando hay una lesión, la médula en la raquis, se puede producir el riesgo de shock neurogénico. Y es el más distinto a todos los demás. Muy bien, porque todos los demás van a intentar tener un mecanismo compensatorio, pero este no lo va a poder tener. Por tanto, se caracteriza porque desde entrada va a haber bradicardia, no va a haber una taquicardia compensatoria inicial, sino que todos van a tender de inicio a la disminución de la frecuencia cardíaca. Esa es la diferencia entre el neurogénico y el resto de los tipos de shock. Bueno, pues esta tablita, por tanto, que tenemos aquí, la diapositiva, lo que está mostrando son los tipos de shock que hay y cuál es la cosa principal que, como acabamos de explicar, una vez que me la sé, esto no se estudia, es obvio. Todas acaban con lo mismo, que es disminución del gasto cardíaco, mueve menos volumen. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos primero cuáles son los síntomas más específicos que se dan y lo que queda bastante claro
es que en todo se puede dar taquicardia, pero vamos a ver que el neurogénico queda marcado en negro, ya hemos explicado por qué, bradicardia, porque desde el principio se da una situación bradicardia, no se produce ese fenómeno compensatorio. Primera idea. Segunda idea, obviamente los tratamientos que se va a elegir de cada uno van a ir dirigidos a la causa. En la hipovolemia, si hay poco volumen, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aumentar el volumen, bien con expansores de plasma, bien con hemoderivados. Es obvio. Cardiogénico, si el corazón no se contrae bien, vamos a dar medicamentos que hagan que se contraiga mejor, como la dobutamina. Es que es obvio, por tanto, a todos los profesionales estudiar los shock desde este punto de vista, entendiendo qué tipos hay, cuáles son las causas, nos lleva directamente a la clínica y cómo se aborda. Por tanto, estas tablas, como las que estamos viendo aquí ahora mismo, deben ser un esquema muy sencillito para nosotros que nos lleve a ser competitivos. Ahora, de todos los tipos que hay, nos vamos a parar un momentito en el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es muy interesante porque vamos a ver que se clasifica en 4 grados. La diapositiva que vemos aquí ahora mismo nos está haciendo una propuesta de clasificación. Como podemos observar, el criterio número 1 para clasificarlo es cuánto volumen hemático has perdido. Si has perdido menos del 15%, se considera shock hipovolémico grado 1. Si has perdido entre el 15 y el 30% del volumen, grado 2, entre el 30 y el 40, grado 3, y más del 40% del volumen, grado 4. Cuando se produce más del 50% de la pérdida de volumen, lleva parada cardiorrespiratoria. Es decir, si tenemos 5 litros y pierdes 2,5, es obvio que te lleva una parada cardiorrespiratoria. Es fácil. ¿Qué ideas tenemos que sacar de esta tabla? Porque las preguntas de OPE van directamente. Primero, que es muy fácil memorizar, por tanto, por ciento de pérdida, el grado en el que estamos. Muy fácil, ¿por qué? No tendremos que decir que el grado 4 es perder más del 40%, ¿verdad? Por tanto, el 41, 42, el 43, el 45, 48% es un grado 4. 4 más de 40. Tampoco te tengo que decir que el grado 3 es porque pierdes el 30, 30 y algo. Todos están en el 30 y algo de pérdida por ciento. Nos damos cuenta, por tanto, es muy fácil clasificar que si he perdido un 37%, este es un grado 3. Le echas un poco de cariño para el grado 2, entre 15 y 30, y menos del 15% para el grado 1. Ya tengo 2 ideas, por tanto, que tengo que saber del shock hipovolémico. Más cosas. Vemos que la frecuencia cardíaca está por encima de 100 en el 1 y el 2, y que sube por encima de 120 en el 3 y por encima de 140 en el 4, pues lo tengo que saber. ¿Por encima de cuánto sube en el 4? ¿100 qué? ¿40? ¿4 otra vez? 4, 4, 4. Muy facilito, aplica un poco de mnemotecnia aquí. 4, 4, 4, pérdida mayor del 40%, latido de más de 140 por minuto. Es la forma de clasificar los shock hipovolémicos en los 4 grados. ¿Y por qué estoy haciendo esta relación así? Porque hay preguntas como esta de Ingesa, 2008, de Melilla, que dice ¿cuál de las siguientes manifestaciones corresponde a un shock hipovolémico clase 3? Y como vemos, los criterios que nos está ayudando para responder esta pregunta es ver los latidos por minuto, de acuerdo, que nos habla de 120 latidos por minuto. Más de 120 latidos hemos dicho que corresponde a un grado 3. Más de 100 recordamos que era de un grado 1, 2 y más de 140 un grado 4. Siguiente idea, la respiración. En nuestra tabla, si vamos para atrás otra vez a la diapositiva anterior, observamos que en la tabla la frecuencia respiratoria también va aumentando. 14-20, grado 1, 20-30, grado 2, grado 3, 30-40 y otra vez grado 4 más de 45. ¿Nos damos cuenta qué fácil que es? Grado 3 más del 30%. ¿Cuántas son las respiraciones? 30, 30 y algo. Grado 4, vamos a ver que nos vale más de pérdida del 40%, 140 latidos, 40 y pico respiraciones por minuto, 4, 4, 4, 4. Hay que estar muy despistado, muy enamorado para no quedarse con esto. Muy fácil. Por tanto, este tipo de preguntas, que son muy buenas preguntas, y ojalá que nos pongan una como esta en las siguientes pruebas de oposición que vamos a hacer, las tenemos que sacar así. Muy bien, pues para cerrar el shock, esta tabla que tenemos aquí nos habla de algo muy divertido e interesante, que es los tipos de shock que tenemos según los parámetros o patrones hemodinámicos que presentan cada uno de ellos. Como vemos, realmente la tabla que lo que nos hace es dividir el distributivo, los deja abajo, todos en un bloquecito, y luego tenemos arriba los 3 principales, que son cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. De ellos vamos a ver que son muy sencillos de recordarlos, porque vamos a ver que son todos iguales. Nadie que está viendo este vídeo le cabe duda que el gasto cardíaco en todos va a disminuir, porque hemos dicho que en todos el volumen sistólico disminuye y en todos el gasto cardíaco disminuye. Lo raro es lo que pasa en el gasto cardíaco cuando hay un shock séptico que es inicial. En un momento muy inicial sí que se produce un aumento del gasto cardíaco, porque la frecuencia cardíaca eleva tanto que ayuda a compensar, pero pasa de una forma muy inicial. Esto es una anomalía, porque vemos que lo normal, siempre que hay un shock, es que el gasto cardíaco disminuya. Primera idea.
Segunda idea que me tengo que tener clara es que en la resistencia vascular periférica, en todos los distributivos, disminuye, porque eso es lo que caracteriza a los distributivos. Y vamos a ver que en todos los demás, aumentan. Con lo cual, estos dos ítems de la tabla los podemos quitar. Y nos quedamos con las últimas, que son presión venosa central y presión capilar pulmonar. Son dos chivatos perfectos. La presión de los capilares pulmonares y la presión venosa central. Es obvio decir que si una persona tiene una hemorragia y está perdiendo mucho volumen, ¿qué le va a pasar a la presión de las venas? Pues tanto la presión de las venas como la presión de las arterias va a disminuir. Por tanto, de los tres primeros que tenemos, la única que se va a sufrir una disminución de la presión venosa central, y es obvio, es el shock hipovolémico. ¿Cuál es la única que va a aumentar la presión capilar pulmonar? Pues la única que, como está obstruido el corazón, cuando viene sangre oxigenada que intenta enviarse del pulmón al corazón, como no puede pasar porque el corazón es disfuncional, en este mismo momento lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la presión capilares pulmonares. Por tanto, los mecanismos fisiológicos me llevan a los fisiopatológicos y entender que esta tabla no se estudia, que es muy fácil comprender porque en una hemorragia disminuyen todas las presiones y también la venosa central. De todos los shocks es la única que la disminuye. Y también que la presión capilar pulmonar, la única que la aumenta es cuando el corazón no funciona bien, por tanto es cardiogénico, porque no deja asumir el volumen que viene de origen pulmonar. Muy sencillita esta tabla, nos puede dar criterio. El perfil de preguntas con los patrones hemodinámicos no son tan frecuentes, pero esto da caché, da criterio y por tanto es saludable que la tengamos en cuenta. Muy bien, pues analizamos una pregunta de Cantabria del año 2016 que nos dice: señalar los mecanismos compensadores que activan durante el shock. Todos los mecanismos del shock compensador hemos dicho que son lo que dice la opción de respuesta 3. Vasoconstricción para hacer una reperfusión a nivel cerebral. Vasoconstricción y aumento de la frecuencia, lo más normal que pasa en todos los shocks. Excepto en uno que todos tenemos ya claro que es ¿cuál? Neurogénico. Muy bien. País Vasco, 2015. Nos dice que dentro de los shocks, ¿cuál de ellos produce vasodilatación? Justo lo contrario. Acabamos de decir que vasodilatación y no compensación a través de frecuencia cardíaca le pasa con el neurogénico. Como vemos, son conceptos muy básicos que no debemos de tener ningún problema en abordar y por tanto el perfil de pregunta que vamos a encontrar en el mundo de oposición pues bastante amable y nos tenemos que llevar. Con esto cerramos el tercer bloque y último del tema de urgencias y emergencias. Cualquier duda que tengas